Hola a todos, hoy es lunes, 25 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Hux Bode. Bienvenido de nuevo, coronel. Hola Nima, muchas gracias. Encantado de estar de vuelta. Sí, coronel, déjeme empezar por las negociaciones. No sé, los mensajes entre Irán y Estados Unidos. Y esto es lo que por parte iraní hemos sabido. Porque lamentablemente todo lo que escuchamos de Donald Trump y de su administración, no sé, no podemos confiar en ello. Están intentando tergiversar las cosas, manipularlas. Pero al menos tenemos a la parte iraní hablando. Lo que nos dicen es que Irán, las conversaciones, o lo que sea que esté ocurriendo, los mensajes que envían a Estados Unidos y los que Estados Unidos envía a Irán, se centran en poner fin a la guerra. No en el estrecho de Hormuz, ni en el programa nuclear iraní. Y poner fin a la guerra significa que Estados Unidos tiene que hacer algo con Israel y con el caso de Líbano. No se trata solo de Irán y Estados Unidos. ¿Vamos a superar el primer paso para llegar al segundo y al tercero? Es posible, con lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, como decías, esto es casi como intentar cuadrar el círculo. Y como Trump necesita un éxito en la guerra que él mismo empezó, y por su ego, y probablemente también por la presión interna dentro de la administración estadounidense, no necesariamente del gobierno en sí, sino de las instituciones, porque hay personas que no forman parte de la administración, como Lindsey Graham, por ejemplo, y otros que odian a Irán. Y de nuevo, esto no es algo nuevo. Formamos parte de este asunto bipartidista en torno a Irán, China, Israel y temas parecidos. Así que el sistema estadounidense ejerce mucha presión sobre Trump. De hecho, habría sido mucho más sensato por su parte no iniciar esta guerra, porque ahora se ha metido en una situación en la que está sentado entre dos sillas. Por un lado, están los que, como Lindsey Graham y otros, quieren que él continúe la guerra. Ni siquiera saben exactamente qué quieren conseguir, pero de repente quieren destruir Irán. Eso, desde luego, es una cosa. Y luego está la realidad del mercado. Y esa realidad tiene dos caras. Primero, el mercado internacional, que se ve afectado por el precio del petróleo. Y no solo por la amenaza de los bombarderos, sino también por toda la infraestructura petrolera que hay en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que podría ser destruida si la guerra se reanuda. Recordemos que Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y otros formaban parte de los agresores. Por tanto, mientras exista un estado de guerra entre Irán y esos países, todas esas instalaciones petroleras podrían ser destruidas. Y no hablo solo de las instalaciones de petróleo, también puede haber otras infraestructuras que afecten al comercio internacional. Por ejemplo, los puertos marítimos, que podrían quedar destruidos e impedir la exportación de otros productos además del petróleo, como el azufre, la urea y otros usados en fertilizantes, o el aluminio, entre otros. Así que el hecho de que Estados Unidos iniciara esta guerra puso en peligro no solo a la región, sino también al comercio internacional de materiales muy concretos y estratégicos. Y en segundo lugar está la economía estadounidense, porque claro, también sufre daños colaterales de la economía internacional. El precio del petróleo afecta a Estados Unidos de muchas maneras distintas. La energía está básicamente incorporada en cualquier producto que compres, ya sea un teléfono móvil, un coche o incluso una tableta de chocolate. La energía influye en el precio, por el transporte, por la fabricación y por todo lo demás. Eso significa que Trump está ahora entre dos sillas, la guerra o la paz, si se quiere decir así. Y dentro de Estados Unidos hay mucha gente que se opone a eso, porque una guerra podría agravar aún más la situación económica.
Y hay otro factor muy importante también, su ego. Él empezó una guerra y es un ganador, es el que siempre gana. Y de repente se da cuenta de que ha vuelto al punto de partida. No ha conseguido nada. Ha provocado a sus aliados más valiosos en Oriente Medio. Ha llevado a Israel a la destrucción. Ha llevado a Israel al desprecio internacional y mundial, porque este ataque no provocado y sin justificación contra Irán, se suma a todos los crímenes de guerra que Israel ha cometido hasta ahora. Y si haces balance, verás que en cuanto a resultados, estamos muy por debajo de cero. Y lo único que él puede o podría salvar de un acuerdo es un buen trato. Pero ¿qué es un buen trato para él? No puede ser. Así que estamos ante una situación en la que, haga lo que haga, estará en una mala posición. Solo puede elegir entre una mala y una peor. Eso es lo que hay. Por eso estamos en esta situación, y por eso será tan difícil elaborar un acuerdo. Porque por otro lado, Irán, como hemos dicho muchas veces, está luchando frente a una amenaza existencial. Irán entiende que si las condiciones cambian o no se fijan de forma definitiva, es decir, si no resolvemos este conflicto de una vez por todas hoy, volverá a reanudarse. Y aún así, me atrevería a decir que incluso si Irán llegara a resolver este conflicto con Estados Unidos, en mi opinión, no hay absolutamente ninguna garantía de que Israel no intente reanudarlo más adelante. Eso significa que Irán necesita aún más de lo que habría exigido o pedido antes, porque necesita garantías. No solo una firma, sino garantías y salvaguardas que impidan que el conflicto vuelva a empezar. Y eso implica un compromiso por parte de Israel, algo que será muy difícil de conseguir, porque Israel nunca ha estado realmente vinculado por los compromisos que asumió en el pasado, empezando en 1948, ya que en 1947 Israel ni siquiera existía. Starting in 1947, 1948, because 1947 Israel didn't exist, but they never come. Nunca llegan a, digamos, implementar o, ahora me falta la palabra, nunca lograron cumplir con sus propios compromisos. Y ese es el problema. E Irán lo sabe, y también todos los pueblos de la región, incluido el Líbano. Y por eso Irán quiere incluir al Líbano en todo esto, porque evidentemente Israel es un problema regional en sí mismo. Así que ahí estamos. No espero que haya una resolución. Además, hay que decirlo, Irán, lo hemos repetido muchas veces, el tiempo juega a su favor. No están bajo presión. Claro, si se reanudaran los ataques contra Irán, sufrirían, sin duda. Pero como la lucha es existencial, están dispuestos a asumir ese riesgo, porque lo que está en juego es mucho más que el número de vidas humanas. Ese es el problema. Y Trump ha puesto a Irán en esta situación. Ahora mismo, no veo otra alternativa para Estados Unidos que aceptar que ha sido derrotado y aceptar las condiciones de Irán, porque si no, esta crisis continuará. Otherwise, we'll continue this crisis. Coronel, la complejidad del conflicto entre Israel y Líbano forma parte de este problema. Hemos visto varias grabaciones que llegan desde Líbano, usando drones para atacar objetivos en el sur del país y también en Israel. Y las nuevas imágenes, ya sabe, muestran que están utilizando cámaras térmicas para atacar a soldados israelíes. En mi opinión, esto es algo nuevo para Israel. No habíamos visto este tipo de grabaciones antes. Esto muestra cómo es pistol israelí y Irán de FIS entre Israel y Líbano. Bueno, no solo ahí, porque quiero decir, todo eso, en realidad, viene de la evolución o el desarrollo de las tecnologías relacionadas con los drones. Y ahora tenemos sistemas ópticos miniaturizados y cosas por el estilo. Hay que decir que el conflicto en Ucrania ha servido de hecho como un campo de pruebas para ese tipo de tecnología, y Hezbollah se está beneficiando de ello. Además, la tecnología térmica, hace 40 años o incluso 20, era carísima. Hoy es muy asequible.
casi la tienes en tu propio teléfono móvil. Así que no es de extrañar que esa tecnología haya llegado al campo de batalla con Hezbollah. El caso es que, en realidad, la situación en Líbano no es tan compleja. Probablemente tengamos dificultades para tener una visión clara del campo de batalla, porque los israelíes no comunican mucho. Y Hezbollah solo puede comunicar lo que puede, para no poner en peligro su propia situación. Así que tenemos solo una visión parcial del campo de batalla. Pero en general, los israelíes están viviendo ahora en Líbano exactamente lo mismo que vivieron en 2006, con otros medios, con otras armas, pero se enfrentan a la misma resistencia feroz que encontraron en 2006. La cuestión es que Hezbollah es de nuevo una organización de resistencia. Hezbollah no combate dentro de Israel, es decir, atacan con misiles o con artillería, atacan la logística de Israel o algún puesto de mando. Pero no hay combatientes de Hezbollah luchando en territorio israelí, porque una vez más, no hay ninguna reivindicación sobre territorio israelí. Hezbollah solo tiene reclamaciones sobre territorio libanés, y por eso combaten en su propio territorio. Ahí es donde circulan muchas falacias sobre este conflicto. No hay absolutamente ninguna razón, ninguna justificación, ningún motivo para que Israel esté en el Líbano. Cero. Ninguno. Y ese es el punto, lo saben. Han vivido varias invasiones o intentos de invasión en los últimos 40 años. Por eso, hoy en día, entienden cómo actúan los israelíes y todo eso. Ahora bien, el asunto es que Israel si quiere, digamos, invadir un país y, por cierto, sería exactamente el mismo problema si Estados Unidos quisiera llevar a cabo una operación terrestre en Irán. Eso lo demuestra claramente. Ya sabes, es fácil ir y bombardear a la gente con aviones o incluso con misiles. Muy fácil. Quiero decir, tiene sus propias dificultades, pero en esencia es fácil presumir de cierto éxito cuando bombardeas a la gente desde lejos. Sí, sobre todo cuando el país no tiene un sistema de defensa aérea. Exacto. Exacto. La historia cambia por completo cuando empiezas a enviar soldados, infantería, porque si quieres tomar un territorio, tienes que ocuparlo. Claro, puedes arrasar el país, los pueblos y todo eso desde lejos. Y los israelíes saben hacerlo. Pero al final, si quieren tomar el territorio, tienen que tomarlo y mantenerlo. Y ahí es donde empieza el problema, porque los combatientes de Hezbollah son veteranos, defienden su país, saben por qué luchan. En cambio, no estoy tan seguro de que los israelíes sepan por qué luchan. Probablemente algunos estén lo bastante adoctrinados, pero la mayoría entiende que no están en su propio país, mientras que Hezbollah lucha por el suyo. Y eso marca una gran diferencia, y lo vemos. Y como ocurrió en Gaza, por cierto, exactamente lo mismo. Sí, los israelíes tenían una superioridad técnica y tecnológica, pero no tenían la determinación. Quiero decir, el Estado Mayor sí la tenía, pero los combatientes, ellos mismos vimos que, bueno, es fácil matar a un niño, a un chaval. Eso es fácil, eso sí pueden hacerlo. Pero enfrentarse a un verdadero combatiente, ahí es donde empieza el problema. Y eso es exactamente lo que los israelíes están viviendo en el sur del Líbano. Y por esa razón, y por cierto, también estamos ante un caso, porque claro, cuando se habla de Gaza, aunque el caso de Gaza es extremadamente claro desde el punto de vista del derecho internacional, es muy claro. Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania son territorio palestino. Es un estado reconocido por la ONU, así que no es un estado imaginario, es un estado real. Por tanto, cuando los israelíes invaden Gaza, están invadiendo un país extranjero. Punto. Claro. Y ese país tiene derecho a defenderse, incluso si los israelíes rodearan Gaza, intentando mantenerla como un enorme campo de concentración. Porque en la práctica, eso se considera una ocupación, aunque no haya presencia física de soldados israelíes. Y eso también está definido por el derecho internacional.
lo que significa que todas las operaciones de Israel dentro de Gaza van en contra del derecho internacional. Pero aún así, hay gente que sigue discutiendo si Gaza forma parte de Palestina o no, o lo que sea. Puede que tengas razón. Bueno, en Líbano, este debate no existe, porque Líbano es un país claro para todo el mundo. Todo el mundo reconoce a Líbano como un país. Y la presencia de soldados israelíes en Líbano es, sea cual sea la interpretación que se haga del caso, ilegal. Punto. Por tanto, los israelíes no solo se enfrentan a una defensa muy fuerte, muy dura, por parte de Hezbollah, sino que además, y digo además, no pero, la comunidad internacional lo reconoce. Aunque también es muy interesante ver que hay muy poca reacción, sobre todo desde Europa, ante la invasión del Líbano por parte de Israel. Pero en realidad, es exactamente el mismo caso que si Israel atacara a Irán. Es básicamente lo mismo. El problema, una vez más, es que volvemos a esta situación en la que nadie se atreve a criticar, ni siquiera a condenar a Israel por lo que hace. Y la realidad es que hay gobiernos en Europa, el francés, desde luego, el estadounidense, sin duda, también el británico y el alemán, que están bajo influencia. Punto. Esos gobiernos están bajo influencia. Y por eso no se atreven ni siquiera a recurrir al derecho internacional para condenar o criticar a Israel. Así que, de nuevo, no estoy diciendo que Israel no deba existir ni nada por el estilo. Pero como he comentado muchas veces contigo, sobre todo cuando hablamos de la situación en Gaza, mientras Israel no actúe conforme al derecho internacional, eso hace que el país sea ilegítimo. Verás, esto es, esperamos de un país, y por cierto, hay que recordar que Israel se creó en 1948, pero entró en las Naciones Unidas en 1949. Y la condición para que Israel pudiera entrar en la ONU como miembro fue que se comprometiera a respetar el derecho internacional. Esa fue la condición para su admisión en la ONU. Que yo sepa, es el único país al que se le exigió algo así, porque en aquel momento todos en el Consejo de Seguridad de la ONU, al menos en ese momento, entendían que Israel, en su primer año de existencia, e incluso antes, si podemos decirlo, por lo que ocurrió justo antes de la independencia, en ese primer año, Israel nunca había cumplido con el derecho internacional. Por eso se impuso a Israel la condición de hacer una declaración oficial en la que aceptara respetar el derecho internacional para poder ser miembro de la ONU. ¿Por qué no volvemos hoy a esa declaración? Es, para mí, un misterio. Bueno, medio misterio, porque entendemos la presión y la influencia que Israel tiene en la mayoría de los países occidentales. Pero en realidad todo el mundo lo sabía ya en aquel momento. Y hasta ahora, Israel no lo ha hecho. Quiero decir, si miras el número de resoluciones de condena, creo que ningún país ha sido más condenado por las Naciones Unidas que Israel. Hay más de 100 resoluciones que condenan las acciones de Israel. Y bueno, no se condena a Israel como Estado en sí, ni por existir, ni por ser judío. Se condena a Israel por su mal comportamiento. Es esa conducta la que se condena. Y eso es algo que Israel nunca ha conseguido corregir en 80 años de existencia. Y eso creo es trágico, sobre todo para las víctimas, en primer lugar, pero también es trágico para el propio Israel. Y precisamente por eso vemos hoy, en una encuesta reciente, que Israel es el país más odiado del mundo. Y no hay ningún misterio en eso. Yo diría incluso que es lógico. Es lógico porque no actúa, o más bien se niega a actuar, conforme al derecho internacional humanitario. Se comporta como las peores dictaduras que tuvimos en el pasado en Europa. ¿Qué se puede esperar de eso? Una vez más, creo que es algo que Israel debería reconocer. Me parece extremadamente importante que incluso los países occidentales, como se hace con los viejos amigos, aconsejen a Israel y le digan, bueno, si quieres que te apoyemos, tienes que comportarte.
And once you behave properly, then we'll continue to. Y una vez que te comportes como es debido, entonces seguiremos apoyándote. Si no te comportas, ¿cómo puedo apoyarte? Eso es exactamente lo que le dirías a un buen amigo. La pregunta es si Israel es realmente nuestro amigo o no. Probablemente por eso nadie hace esto, porque nadie considera a Israel un amigo. Esa puede ser una explicación. Pero el hecho es que deberíamos ver más influencia del llamado mundo occidental civilizado, sea lo que sea que eso signifique, para llevar a Israel al camino del derecho internacional. No de vuelta, porque nunca ha estado en él. Creo que eso es algo clave para la supervivencia de Israel. Si Israel no lo entiende, no sobrevivirá. Definitivamente no. Understand that, it will not survive. Definitely not. Sí, Carl. La situación es que Israel está tan desesperado por Donald Trump, porque mira lo que ha pasado hasta ahora. Si Donald Trump se va de la región y deja todo, ya sabes, en manos de los gobiernos y de los países de la zona, se ve que Israel ha quedado debilitado, militarmente, geopolíticamente, en todos los aspectos. Así que tiene que hacer algo antes de marcharse de la región. Y lo que está intentando es presionar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo para que normalicen sus relaciones con Israel. Quiere que firmen los acuerdos de Abraham. Ahora mismo están hablando de eso. Ayer hubo noticias de que Donald Trump está obligando a los países del Golfo a firmar los acuerdos de Abraham como parte del acuerdo entre Estados Unidos y esos países, dentro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Si quieres un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin a la guerra y que te permita vender tu petróleo, tu gas y todo lo que tienes, tienes que firmar un acuerdo con Israel, normalizar las relaciones. Sabemos que eso no va a pasar, porque al menos desde Arabia Saudí han dicho que tiene que existir un Estado llamado Palestina. Lo han repetido varias veces los países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Y hay alguna otra forma de que Donald Trump se retire de la región? Porque yo no lo veo posible. Por eso está presionando a los aliados, no a Irán, cuando se trata de la normalización de las relaciones con Israel. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Well, that's what I said before. The key Bueno, eso es lo que ya dije antes. La clave para la paz o la estabilidad en la zona no es que otros países tengan buenas relaciones con Israel. La clave es que Israel actúe de acuerdo con el derecho internacional. Verás, están abordando el problema al revés. Piensan que el problema es que la gente no reconoce a Israel. No, la gente reconocería a Israel si Israel fuera un socio honesto. Y probablemente ni siquiera haría falta un acuerdo. Eso surgiría por sí solo. Si tienes un amigo, sé que compartir con él. Si te llevas bien con tus vecinos, no necesitas firmar un acuerdo con ellos. with your neighbors, you don't need to have the agreement with them. It comes naturally from your position. And if you want to help Eso surge de forma natural, desde tu posición. Y si quieres ayudar a tu vecino, si él te echa una mano con el coche o con el jardín, lo que sea, lo harán de manera natural. Y eso es exactamente lo mismo en Oriente Medio. El problema es que Israel no se comporta correctamente. Ocupa territorios, se queda con el Golán, con territorio palestino, con parte del Líbano. Todos esos territorios están ocupados ilegalmente. ¿Por qué ibas a llegar a un acuerdo con un vecino del que sabes que no quiere comportarse como es debido? Te estás atando a alguien que puede volverse contra ti en el futuro y no tendrás forma de reaccionar. Así que esto no tiene ningún sentido. This is absolutely nonsense. The first thing that the Americans should do, Lo primero que deberían hacer los estadounidenses, ¿sabes?, es entender que durante la Guerra Fría, Israel era una especie de bastión occidental en un Oriente Medio bastante, digamos, hostil. Eso fue a principios de los 70 y los 80. Siria estaba vinculada a la Unión Soviética, Egipto también hasta cierto punto, y lo mismo Libia y Argelia. Es decir, todo el Mediterráneo estaba más o menos muy aliado, por decirlo así, con la Unión Soviética. Y había una presencia constante de buques de guerra soviéticos en el Mediterráneo, en Libia, en Argelia, en Siria, y todo eso. La base de Tartus y demás son los restos de aquella presencia soviética de entonces.
Eso significaba que Israel tenía una posición estratégica allí, porque era como un puesto avanzado de Occidente en Oriente Medio. Después de la Guerra Fría, y eso es algo que los estadounidenses nunca han conseguido entender o no han querido entender, y probablemente también porque están bajo cierta influencia, después de la Guerra Fría, con el cambio de los regímenes, no hablo de lo que pasó en 2010, 2011 o 2012, cosas así. Hablo de lo que ocurrió a finales de los 80 y en los 90, casi en todas partes. Incluso en Siria, el cambio de Hafez al-Assad a Bashar al-Assad, el cambio de Sadat a Mubarak. Quiero decir, casi en todas partes hubo un cambio. Eso, y el hecho de que Oriente Medio y en general el Mediterráneo, la parte sur, digamos, se volvieran más, digamos, favorables a Occidente. Y por eso Israel perdió su posición estratégica, si se quiere. Y ahí está el problema. Los estadounidenses siguen considerando a Israel como su principal aliado. The Americans have still considered Israel as their main ally, but in fact they could have also good allies. Pero de hecho, también podrían tener buenos aliados quiero decir, tienen buenos aliados en Egipto, en Jordania y en toda esa zona. Así que podrían arreglárselas con eso. Quiero decir, Israel ya no es tan necesario para Estados Unidos, en realidad. Y Estados Unidos nunca ha conseguido aprovechar esa situación para armonizar Oriente Medio. Han utilizado ese antagonismo que existía entre Israel y sus aliados. Ya sabes, eso de divide et impera, dividir y conquistar. En latín significa gobernar, dividiendo, dividir y gobernar. Exacto, gracias. Y eso es lo que los estadounidenses han intentado hacer. Pero no creo que ese sea el modelo que pueda funcionar en Oriente Medio. No hace falta dividir más a la gente. Ya están bastante divididos, de hecho. Y lo vemos porque los países árabes siempre han tenido muchas dificultades para unirse, incluso contra Israel, por cierto. Así que no hace falta dividirlos más. Porque el Imperio Británico ya lo hizo antes. Sí, lo sé. Pero de hecho, si miras lo que pasó en la primera parte del siglo XX, o mejor dicho, a lo largo de todo el siglo XX, se puede ver que los árabes nunca han conseguido unir sus fuerzas, salvo en ocasiones muy limitadas y con resultados también muy limitados. Están muy divididos. Es un problema de cultura, de religión, de sistemas políticos. Hay muchas explicaciones posibles. También la situación económica, que puede variar mucho de un país a otro. Así que hay muchos factores que pueden explicar esta incapacidad de los países árabes para unirse. Incluso con el Consejo de Cooperación del Golfo, fíjate, ni siquiera están unidos. Los Emiratos Árabes Unidos van por su cuenta. Y la reacción ante la guerra en Irán también es muy diversa. Esa división ha sido siempre un problema de los árabes. Es también su punto débil, por cierto. Pero es una realidad. Así que no hacía falta imponer a Israel. No era necesario dividir a la gente apoyando ese tipo de comportamiento ilegal por parte de Israel. De hecho, hicieron justo lo contrario. Crearon una especie de unidad contra Israel. Israel es probablemente el único factor capaz de unir a los países árabes. Pero de nuevo, lo que hace que Israel una a los países árabes no es su existencia, sino su forma de comportarse. Esa es la razón. Y si Israel se comportara correctamente, y si tratara bien a los palestinos, y si hubiera aplicado la Resolución 181 de 1947, que ofrecía la oportunidad de crear un segundo Estado. Quiero decir, si Israel hubiera cumplido con todo ese derecho internacional, probablemente no habría ningún problema. Todas esas guerras que ocurrieron seguramente no existirían. Todo eso. Y si uno estudia bien, porque cuando escuchas a Israel, cada vez que hay algo contra un judío o contra Israel, parece que surge de la nada. El 7 de octubre surge de la nada. No había nada antes. La historia empieza el 7 de octubre. Y siempre empieza ahí, pero la realidad es distinta. La realidad es que el 7 de octubre ocurrió después de más de 50 años, casi 80, de maltrato a prisioneros, del uso de rehenes.
Ya sabes, todo el mundo dice, bueno, pero Hamas tomó a 100 personas como rehenes. Bueno, vale o no vale, depende de cómo se mire. Well, okay, or not okay, depending of your look at. But what is about the 1,500 hostages? ¿Y qué pasa con los 1.500 rehenes que fueron tomados por Israel? Nadie habla de ellos. Pero había miles de prisioneros en Israel, y eran 1.500. Me refiero a lo que ocurrió en octubre de 2023. Había 1.500 rehenes, niños, mujeres, ancianos, todos ellos tomados como rehenes para presionar a ciertas familias o a determinadas personas, y todo eso. Esa es, por cierto, la lógica detrás del 7 de octubre. Pero si se descarta esa parte de la historia, siempre da la impresión de que Israel está maldito, porque parece que todo les pasa a ellos, que los pobres no hicieron nada y que cargan con todos los problemas del mundo. No, no es así. Ellos crearon cada uno de esos problemas. No, it is not that. They created every single problem. And that's by misbehaving. Y eso ocurre por comportarse mal, por no respetar las normas, por escribir nuevas reglas que sustituyen al derecho internacional. Y eso incluso se reconoció oficialmente, que Israel no está sujeto al derecho internacional porque es un pueblo elegido o lo que sea. Eso no puede ser. El mundo no puede funcionar así. Por eso, esta idea de revivir los acuerdos de Abraham no deben ser el punto de partida de algo, sino el punto final de algo. Primero, Israel debería volver a sus raíces. Yo diría que ni siquiera se trata de fronteras, porque Israel no tiene fronteras, no tiene una frontera oficial. Pero digamos que Israel debería volver a la llamada Línea Verde, que es la línea de alto el fuego de 1949. Esas son las fronteras toleradas, y las únicas fronteras oficialmente toleradas. No hay ninguna otra frontera aceptada para Israel. There is no other border accepted for Israel. So they should come back to that, first of all. Así que deberían volver a eso, para empezar. Una vez que lo hagan, verás que la gente mostrará mucha buena voluntad. Pero de nuevo, siempre intentamos resolver el problema empezando por el final. Hay que resolverlo desde el principio. Hay que abordar las causas de fondo. Lo hemos hablado muchas veces en relación con Ucrania y con la posición de los rusos. Ellos siempre dicen, hay que tratar las causas profundas del problema. Y eso es cierto en cualquier conflicto, no solo en Ucrania. También pasa con Israel. Hay que ir a las causas de raíz. Y probablemente tengamos que remontarnos a 1947 o 48 para encontrarlas. Pero ahí están las causas, y entonces los acuerdos de Abraham podrían ser una solución. Ese es el problema con Estados Unidos. Siempre quieren ir más rápido que la música. Than the music, you know, and it's not the way to go. Y no es el camino a seguir. Pero una vez más, siempre estamos en la misma situación, sobre todo con Donald Trump. Él quiere resultados rápidos, y estamos en conflictos tan prolongados que los resultados rápidos son imposibles. Es como la visión de un adolescente. Bueno, solo hay que hacer esto y ya está. No, no, no. Hay que ir mucho más a fondo. Hay que hacerlo. Y eso exige también, especialmente por parte de Israel, que Israel reconsidere su posición en Oriente Medio. Y cuando digo posición, me refiero más bien a la actitud que mantiene en la región. ¿Qué quieren conseguir? ¿Quieren estar en guerra eternamente? Todas esas preguntas no se han planteado, porque piensan que aterrorizando a los demás van a imponerse. Pero eso tiene un final. Y es un país muy pequeño. There will be an end to that, and it's a very small country. Carl, shifting the gear a little bit to what has happened. Carl, cambiando un poco de tema hacia lo que ha pasado en Ucrania, hemos visto a Rusia responder a un ataque ucraniano, un ataque con drones ucranianos contra civiles en territorio ruso. Y Rusia respondió utilizando misiles rusos. Y has mencionado a Donald Trump. Creo que el problema sigue siendo el mismo en lo que respecta a Ucrania, porque no hay negociaciones serias, no hay conversaciones reales entre las dos partes. Los europeos no están muy dispuestos a hablar. En Estados Unidos, con el cambio que hubo allí, pensábamos que Donald Trump iba a cambiar eso. Pero como has dicho, Donald Trump no es un negociador serio. Por eso la guerra, de alguna manera, está escalando,
si vemos lo que está ocurriendo con el tema de los drones. Yo diría que si estos ataques con drones continúan, vamos a ver respuestas muy duras o incluso devastadoras por parte de Rusia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo evalúas tú la guerra entre Rusia y Ucrania? What is your assessment of the war between Russia and Ukraine? Well, before addressing Russia's response, Bueno, we should antes de probably hablar de la look respuesta at de what the Rusia, Ukrainians probablemente did. deberíamos mirar más de cerca lo que hicieron los ucranianos. Quiero decir, no quiero entrar en los detalles del ataque en Starobilsk, en ese dormitorio. Pero el caso es que en las últimas semanas, o incluso meses, hemos visto en Europa del Este una especie de escalada, al menos en la retórica. Todos estos ataques, los ataques con drones, que por cierto, fueron detectados atravesando el espacio aéreo de Estonia y Letonia, pero también los intentos de Ucrania de usar el territorio polaco y lituano para hacer volar sus drones y así esquivar la defensa aérea rusa y alcanzar San Petersburgo y la zona norte de Rusia. Y por cierto, también utilizando el espacio aéreo finlandés. By the way, using the Finnish airspace. And interestingly enough, you had Y curiosamente, no hubo ninguna reacción real por parte de los países europeos ante eso. Quiero decir, culparon a los rusos, claro, e incluso cuando los ucranianos estaban usando claramente el espacio aéreo de países europeos o de la OTAN, los europeos siguieron culpando a Rusia porque, bueno, ellos empezaron la guerra. Pero el hecho es que, independientemente de cómo empezara Rusia la guerra, de si fue provocada, justificada o lo que sea, el hecho de que los países europeos proporcionen armas, entrenamiento, apoyo logístico y al final su espacio aéreo para atacar a Rusia los convierte en agresores. Podemos decir que legalmente hablando, Alemania, Francia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia pueden ser considerados según el derecho internacional. Me refiero a la resolución 3314 de diciembre de 1974, que define qué es una agresión y quién es un agresor. Pueden ser considerados agresores. Eso significa que, teóricamente, Rusia podría tomar represalias contra esos países. Y es muy interesante, porque esto ocurrió apenas unas semanas o incluso unos días después de que viéramos exactamente la misma situación en Oriente Medio. Y quizá recuerdes que a principios de marzo, cuando Irán lanzó su respuesta frente a la agresión, atacó claramente las bases estadounidenses en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y los europeos consideraron eso como un ataque contra los propios países, mientras que los iraníes dijeron, bueno, podríamos hacerlo, pero no lo hemos hecho. Hemos atacado las bases que se usaron para atacarnos, que son principalmente bases de Estados Unidos. Pero esos países que aceptaron el uso de esas bases y de su espacio aéreo para atacarnos también podrían ser atacados, porque se convierten en agresores. Y esa fue una advertencia muy interesante para los europeos. Pero apenas unos días después se dio exactamente la misma situación con todos esos drones o los drones ucranianos utilizándolos. Y de nuevo, no estoy en la mente de Zelensky ni de su equipo, pero mi sensación, mi impresión, es que los ucranianos han entendido esta situación y están intentando arrastrar a los europeos a una confrontación con Rusia. Están intentando colocar a los países europeos en una posición en la que los rusos puedan responder a los ataques contra esos países y, por tanto, iniciar una guerra más amplia. Creo que eso es lo que los ucranianos están intentando hacer. Por cierto, esto se parece mucho a la situación que tuvimos entre Israel e Irán. Irán siempre ha conseguido arrastrar a varios países occidentales, sobre todo a Estados Unidos, aunque también ha intentado implicar a otros en el conflicto porque sabe que es demasiado débil para enfrentarse directamente a Irán. Y por eso necesita provocar una guerra más amplia y dejar que otros hagan el trabajo que ellos no pueden hacer. Y tenemos exactamente la misma situación en Ucrania. De hecho, esa fue mi primera impresión cuando vi la descripción del ataque a Starobilsk. Realmente sentí que esto era, bueno, y además, Starobilsk no es un caso aislado, porque también ha habido ataques en los suburbios de Moscú y cosas por el estilo.
Y mi sensación fue que esos ataques no tienen ningún valor operativo. There is no operational value of these attacks. You know, this I mean, you can destroy a flat in Quiero decir, puedes destruir un piso en Moscú, pero eso no cambia tu situación en Ucrania. No estás defendiendo tu país de esa manera. Lo que estás haciendo es intentar provocar una evolución o un desarrollo de la situación, pero no estás afectando a la defensa de tu país. Por eso, todos estos ataques se acumulan, y Starobilsk es un punto culminante en todo esto. Starobilsk, en mi opinión, es una provocación para generar una especie de escalada, no solo en Ucrania, sino probablemente una escalada que arrastre a otros países europeos al conflicto. Así que vemos, y bueno, no es ningún misterio, que Zelensky y la gente que le rodea vienen de la misma, comparten la misma cultura que los de Israel. Netanyahu vienen de la misma región, es la misma cultura. Es una forma de afrontar los problemas. It's the same culture. This is a way to address problem. They provoke, but then when they Provocan, pero luego cuando ven que son demasiado débiles para afrontar el problema que ellos mismos han creado, intentan ampliarlo para implicar a otros y que sean esos otros quienes lo resuelvan por ellos. Esa es la situación que tenemos. Y por eso creo que estamos entrando en un momento muy peligroso. Quiero decir, los rusos son extremadamente razonables, al menos en ese aspecto, porque intentan responder, pero siguen siendo muy cuidadosos para no involucrarse en algo que pueda desencadenar otra cosa. No quieren caer en la trampa que han diseñado los ucranianos. Así que, desde ese punto de vista, creo que la situación está bajo control, pero lo está porque los rusos se comportan con prudencia. No estoy tan seguro de que los europeos sean tan sensatos como los rusos en una situación así. Y eso es motivo de preocupación, porque vemos que del lado europeo hay una voluntad de implicarse en el conflicto. No tienen razones, no tienen motivos, quiero decir, razones objetivas para hacerlo. Están implicados de forma indirecta, ya son protagonistas del conflicto, ya forman parte del agresor, como dije antes, pero sigue siendo una presencia discreta en el conflicto, por así decirlo. Y claro, les gustaría involucrarse más, pero no tienen los medios. Por eso, cuando Estados Unidos retiró a esos 5,000 efectivos de Polonia, eso generó mucha inquietud en Europa, porque esos soldados estadounidenses no es la cifra lo que importa. Pero el hecho es que son soldados estadounidenses, y eso hace que se conviertan en una apuesta dentro del conflicto para Estados Unidos. Ya sabes, es también la razón por la que hay, por ejemplo, unos 50,000 soldados estadounidenses en Alemania o cosas así. Esos 5,000 soldados no pueden marcar la diferencia desde el punto de vista operativo. No tienen la capacidad de contrarrestar a los rusos o a quien sea. Pero su presencia es política. Eso significa que, si se ven implicados en un conflicto, eso arrastraría casi automáticamente a Estados Unidos al conflicto. Y por eso esos 5,000 soldados en Polonia son tan importantes, porque serían la pieza que los europeos tendrían para provocar la implicación de Estados Unidos en una guerra. Esa es la importancia de esos 5,000. Si fueran solo un batallón, probablemente bastaría, pero 5,000 es una cifra importante, es casi una brigada. Y eso es lo que realmente importa. El problema es que los europeos estarían muy dispuestos a enfrentarse a los rusos, pero saben que no tienen las capacidades ni los medios para hacerlo. Por eso, al menos por ahora, siguen necesitando a Estados Unidos. Y también es muy interesante entender esto, porque hace poco el jefe del Estado Mayor belga, el general Frick Banzina, dijo que habrá una confrontación con Rusia en el año 2030. De hecho, el papel de los ucranianos es simplemente ganar tiempo para que los europeos puedan prepararse. Así que vemos que los europeos, y por cierto no es solo una declaración suya, también apareció en un informe del Parlamento belga. Es decir, que en Europa hay una mentalidad que da por hecho que habrá una guerra,
aunque saben que todavía no están preparados. Y por eso quieren prepararse para ese conflicto, para poder enfrentarse a los rusos. Esa mentalidad está orientada hacia la guerra, no hacia una solución del conflicto. No quieren resolverlo, quieren escalarlo. Y hace poco, por cierto, Kallas, la ministra de Asuntos Exteriores, entre comillas, de la Unión Europea, dijo que no habían preparado ningún tipo de negociación porque no tenía sentido, que no tenían nada de qué hablar con los rusos. Así que no lo sabemos, pero se preparan para la guerra. Ya no tienen motivos para luchar contra los rusos, por cierto. Quiero decir, tendrían más razones para hablar con los rusos que para hacerles la guerra. De hecho, si se analiza bien, se ve claro. Pero no es el camino que han elegido. Quieren entrar en una confrontación. Y por eso, todo lo que vemos hoy con esas provocaciones de ambos lados, sobre todo del lado ucraniano, diría yo, porque creo que los rusos intentan reaccionar de una forma lo bastante firme como para dejar claro que no pueden dejar pasar las cosas. Así que necesitan dar una especie de respuesta disuasoria, por decirlo así. Pero ellos no quieren escalar el conflicto, mientras que los otros, los europeos, sí querrían una escalada, porque eso llevaría a una situación en la que podrían enfrentarse a Rusia y derrotarla. Así que la perspectiva aquí es muy distinta, y estamos en esta situación. Probablemente estemos más cerca de una crisis real con Rusia que hace un año, o incluso que hace 6 meses. Y cuanto más observamos la situación, porque si miras lo que ocurre sobre el terreno, es extremadamente grave para los ucranianos. Más pasa el tiempo y más se deteriora la situación para ellos. Aunque no se vean grandes avances, aunque en el mapa no aparezcan enormes progresos, en realidad, en muchos casos como en Gerson y otros lugares, no son avances significativos. Pero lo están, un poco. El problema no es ese. El problema es que no se trata del territorio. Repito, el problema no es el territorio. El problema es que las fuerzas ucranianas se van agotando, se van destruyendo. Y esta situación puede llevar a un punto en el que los rusos tengan prácticamente el camino libre hacia Odessa o hacia otro lugar. Y eso sería una situación en la que podríamos esperar una reacción totalmente impredecible por parte de Ucrania y de los europeos, porque cuanto más desesperada se vuelve la situación, más vemos esas provocaciones que vienen de Europa y esa disposición a implicarse. Es interesante ver que parece que hoy estamos más cerca de un compromiso real de los europeos que hace 4 años. Los europeos solo estaban ayudando a los ucranianos y se sentían protegidos por una narrativa. Rusia está perdiendo. Y bueno, estaban cómodos con esa narrativa. El problema es que hoy esa narrativa ya no basta. No es suficiente. La narrativa no aporta nada. Sabemos que no es verdad. Por eso hay que escalar, no solo en el discurso, sino también en lo físico, en lo material, en lo militar, en lo político y así sucesivamente. Y eso significa que, cuanto más éxito tengan los rusos en el campo de batalla, mayor será el riesgo de que acabemos implicados en algo más grande. No digo una tercera guerra mundial, porque probablemente no sea eso, pero digamos algo más grande, decepcionante. Gracias, coronel, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme, de verdad, gracias.